de que también la idea es no ocupar tiempo de la clase, del taller. Hoy estamos acompañando un poco el cierre y la propuesta por el compromiso que tenemos en esta transición de gestión. Yo hoy en nuevas funciones y Juli a cargo de la secretaría, pero bueno, contentos por, como vos recién decías, Benjamín, por todas las producciones que se han podido generar a través de la propuesta esta que venimos trabajando desde el año pasado y desde años anteriores, y cómo la Universidad Nacional de Entre Ríos pondera el trabajo con los estudiantes en extensión y con la posibilidad también, ¿no?, de que ellos puedan liderar acciones y seguir trabajando estos espacios. Le voy a dar la palabra a Juan Manuel, que también se hizo un hueco en su agenda, el nuevo rector que nos está acompañando en este cierre de taller. Bueno, gracias Belén, buenas tardes. Sobre todo para los chicos, los estudiantes, en principio felicitarlos porque toman tiempo extra de sus actividades para tomar estas otras actividades también que son sustantivas en la universidad, estas capacitaciones que la universidad decidió llevar adelante en la anterior gestión, pero bueno, como venimos diciendo, la universidad tiene una continuidad en sus políticas, más allá que pueda o no haber continuidades en la gestión, sí hay continuidades en las políticas que venimos llevando adelante, por eso Belén también hoy está aquí acompañando, que fue quien inició este proyecto como secretaria. Agradecer a Sol, obvio a Juli, que ahora también se hace cargo y toma la posta en la secretaría, y agradecer también muy profundamente a los docentes de una universidad hermana y amiga, a Maximiliano y Benjamín, por acompañarnos en la UNER en esta propuesta de formación y capacitación para nuestros estudiantes, lo cual para nosotros es muy importante porque esto nos permite dar continuidad a la extensión, a nuevos proyectos, nuevos procesos, ganar en territorialidad, que es un poco la definición que también hemos tomado en la universidad. Y bueno, decirles a todos los chicos y chicas que están tomando la formación que esto luego hay que ponerlo en práctica, así que estamos ahí con Juli y el equipo de extensión y el equipo de la Secretaría Económico-Financiera definiendo algunos presupuestos para poder asignar fondos y poder realizar convocatorias nuevas de forma tal que estas capacitaciones que ustedes están realizando acá las puedan llevar a la práctica también en breve. Así que bueno, los dejo, que continúen, que tengan una buena última jornada, saludarlos a todos y a todas, y nuevamente felicitarlos por la iniciativa. Hasta luego. Muchas gracias, Juan Manuel, muchas gracias, Belén. Están ajustados por el tiempo, por las responsabilidades que tiene cada uno, pero bueno, no queríamos dejar de que estén en este último encuentro. Los liberamos, muchas gracias. Y bueno, Benja, Gracias. Muchas gracias. Gracias. Como decía el rector, agradecerles a Benjamín y a Maximiliano que desde el minuto 1 decidieron sumarse a esta propuesta cuando los convocamos, y al resto reforzar esta idea de que va a haber una línea de convocatoria para que puedan presentarse, para que estas propuestas que fueron trabajando en las clases las puedan llevar adelante. Ayer cerrábamos otro de los cursos para docentes y no docentes y le decíamos lo mismo: tengan en cuenta que se pueden acercar a las secretarías de extensión de sus facultades, que ahí hay gente, que ahí hay secretarios y colaboradores que le pueden dar una mano en la elaboración de las propuestas, que nos pueden consultar a nosotros en rectorado. Hay una línea abierta ahí para que nosotros los podamos ayudar, contener, acompañar, para que lleguen lo mejor posible esas propuestas a las instancias de admisibilidad que tiene nuestro sistema. Yo también entonces, Benja, Maxi, les agradezco, los dejo con Solcito en este último encuentro, y bueno, ya cuando lleguemos a un cuarto modo extensión, quinto Sol, si no me equivoco, los vamos a estar invitando también a sumarse. Muchas gracias, chicos.
Buenísimo, Juli, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, por favor. La verdad que muy interesante. Arrancaba yo diciendo, lo único que no me gusta es el número, porque tenemos 13 anteproyectos presentados. Capaz si uno es muy supersticioso, bueno, uno más faltaría. De todas formas, digo, hay menos que la cantidad de proyectos, con lo cual, bueno, espero que se vayan sumando de a poco. La idea de hoy es empezar a trabajar sobre estos anteproyectos, proyectos de actividades y demás. Es muy variado, desde diferentes disciplinas han pensado y han propuesto. Algunos, bueno, después lo vamos a ir trabajando, algunos muy ambiciosos, e iremos de a poco tratando de desandar algo de lo que venimos trabajando en los últimos 3 encuentros. Dicho esto, un poco la idea era empezar a ver algunas de estas presentaciones que han hecho de cierre con los anteproyectos, y a partir de eso que vayamos conversando con ustedes, poder ir generando capaz que algunas definiciones de estos espacios que ustedes tuvieron que completar para presentar este proyecto. Esto es, nosotros les dimos una guía con algunos campos que le pedíamos que completen, que tienen que ver con los objetivos, el nombre, la descripción, las organizaciones con las que van a trabajar y demás. Y bueno, un poco la idea hoy era trabajar tipo consulta sobre estos 13 trabajos y con ustedes, y a partir de esas consultas y esas charlas que se vayan generando, a partir de esto que ustedes han presentado, poder ir acortando o definiendo eso que tenemos que presentar cuando nos queremos presentar una convocatoria. Como dijo Julieta, como dijo el rector, como comentó Sol también, ustedes, la UNER, está frente a una nueva convocatoria a presentar actividades de extensión que se abrirá prontamente, ya lo anunciarán. En ese proceso ustedes deberían poder empezar a conversar con las áreas, secretarías de extensión de cada una de las facultades, pero bueno, esto que ustedes están armando hoy, presentaron y demás, es un insumo que les tiene que servir para esas presentaciones que realicen. Nuestra intención hoy con Maxi es poder acompañar en el encuentro de hoy esas ideas, esos proyectos que ustedes fueron presentando. Dicho esto, yo no sé si están... Sí. Pero incluso quizás no, al ser muchos los trabajos que se presentaron, lo cual es bueno, nosotros por ahí no vamos a poder ahondar en cada trabajo en particular, sino que quizás arranquemos con algunos trabajos y vamos a ir viendo, bueno, y ahí lo que le vamos a pedir es mucha participación de ustedes, porque es lo que nos va a permitir ir directamente ya, venimos sobrevolando la cuestión, bueno, hoy bajamos a tierra y vamos a, como dijo Andrés, a una clase de consulta directamente, bueno, cómo se plantearon los trabajos y vamos a ir viendo, ya nosotros vimos que hay algunas cuestiones que desde nuestro criterio quizás habría que pulir en algunos, pero bueno, es ya pulir sobre algo que ustedes pudieron enviar. Bien. Yo no tengo el registro o no tomé nota de los nombres de los que participaban en los proyectos. Lo que hicimos con Maxi un poco es hacer una lectura general de estos proyectos para poder hoy conversar estas cuestiones que se conectan en cada uno de los proyectos, de los 13 proyectos, que quizás trabajemos para todos los proyectos. Pero si hay interés, yo no sé, invitaría, por ejemplo, al proyecto de salud que ya había presentado, el de salud rural, no sé si está alguien aquí, que ya nos habían presentado la problemática en uno de los encuentros y hoy nos presentaron el proyecto armado. Si no está, pues, convoco a otro, no hay problema. Estoy. Bien. Sí, Yasmín está. Yasmín, ¿tenés ganas o podés, te permite la forma que te estás conectando, que podamos hablar, de que cuentes resumidamente algo del proyecto? La idea es, vamos a invitar a que cuenten,
para que vuestros compañeros, compañeras también escuchen en qué es lo que están trabajando, para poder también establecer a veces conexiones, articulaciones entre los diferentes proyectos. Y por otro lado, por esto que decía yo, en la medida que nosotros vayamos respondiendo o dando cuenta de algunas cuestiones de ese proyecto, que eso sirva para todos, no solamente a Yasmín o no solamente al proyecto de salud rural. Sí, acá estoy, buenas tardes. Vamos, me preocupaste porque no contestaba, digo, a lo mejor no puede, no anda el mic. Sí. Bueno, nada, esta idea surgió porque yo estoy trabajando en un proyecto de investigación con unos profes Sí, y justamente se va a ir a una de esas localidades que es Villa Clara. Em, y bueno, a partir de eso surgió la idea de armar un proyecto de extensión, de poder acercarnos desde la facultad con estudiantes y profes a una de esas escuelas, como mencioné ahí, y poder justamente de manera conjunta hablar y dialogar sobre lo que es la salud o lo que es la enfermedad. Lo había planteado más o menos cuando por ahí uno de los puntos era marcar las actividades o cómo llevarlo a cabo con una serie de juegos, con la finalidad de nosotros poder conocerlos también a los chicos y saber por ahí la concepción que tienen sobre la salud o sobre la enfermedad, debido a que por ahí siempre se atribuye a la salud como ausencia de enfermedad y por ende a la enfermedad como ausencia de salud. Y eso por ahí dificulta algunas cosas como lo que es la práctica preventiva o la promoción de la salud. Y bueno, obviamente los cuidados diariamente. bien. Yasmín, lo presentaste sola, ¿trabajás en un equipo? O sea, ¿es una idea, intención que tenés vos? ¿Sos estudiante, docente? ¿Cómo pensás el trabajo hacia adentro de la universidad, digamos? Sí, yo soy Bien. estudiante de kinesio, estoy en el último año y Ajá, bueno, sí, este proyecto lo presenté sola. bien. ¿Y tu interés es, por ejemplo, trabajar con otras compañeras, compañeros de estudiantes, con algún equipo docente? ¿Cómo ves esa parte del armado del proyecto? No, y me gustaría realizarlo con otros estudiantes, porque me parece eso lo más lindo también. Vamos a ir a un territorio a estar con estudiantes y me parece que lo más lindo es que quienes vayan también sean estudiantes y estén en ese lugar. Pero bueno, obviamente un equipo docente también. Bien. Por Este, ahí en la cuestión de la participación, ¿vos la pensás un poco en el marco curricular o es una primera etapa quizá exploratoria donde por ahí no se va como cátedra o como algún tipo de práctica preprofesional, sino más bien sería un equipo, un grupo de estudiantes y docentes más allá de las cátedras o sería como una experiencia que podríamos llamar curricularizada? No, yo lo pensaba más que nada por fuera, como un proyecto extracurricular. Ujú. Bien, bien. Y eh, cómo tener. Ahí yo me acuerdo que, bueno, en clases anteriores vos un poco planteaste, ¿no? El marco, al menos el marco teórico, desde donde vos concebías el proceso de salud, enfermedad, atención, esta idea de la crítica a la salud simplemente como la ausencia, digamos, de enfermedad, ¿no? Como una mirada como mucho más amplia e integral, que obviamente es una crítica al modelo médico hegemónico, en el sentido de que además de la función curativa está la cuestión preventiva, etcétera. Y eso, esa experiencia, ¿vos ya tenés el vínculo, digamos, construido con esos otros actores con los que te involucrarías o sería algo a llevar adelante? No, sería algo a llevar adelante. Todavía no he tenido contacto con ellos. Bien. Bueno, ahí sería bien. muy interesante que puedas, nosotros, bueno, trabajamos algunas cuestiones, algunas técnicas como mapeos de actores, pero por ahí sí, más allá de la técnica en sí misma, sí que vos puedas, en ese territorio que vos lo tenés de algún modo recortado y definido, que puedas ver quiénes van a Ujú. ser los interlocutores, ¿no? Si van a ser, bueno, los espacios que pueden ser efectores de salud,
además de los efectores de salud, también puede estar bueno, dado el marco teórico que vos tenés, que es un marco teórico que plantea el proceso de salud-enfermedad, digamos, de una mirada amplia e integral, eso implica también la intervención de otros actores, además de los tradicionales más vinculados a la salud, digamos, es decir, más que nada en cuestiones de orden preventiva, de educación para la salud. Ahí puede estar bueno en el proyecto que puedas pensar en otros actores, además de, primero, los interlocutores que muchas veces son los más inmediatos, que sería, bueno, no sé, un centro de salud o algún espacio comunitario. Ah, ok, sí, sí. Sí, con respecto a eso tenía dudas, pero la clase anterior no me había podido conectar, lo vi después, porque me pasaba eso cuando tenía que ver los actores, quienes involucraban, em, sentía que era muy reduccionista quizás utilizar únicamente a los chicos, a los estudiantes, a los docentes y a nosotros. Y bueno, respecto a Claro. eso tenía dudas, así que lo voy a chequear a eso. Muchas gracias. Bueno. El proyecto está re bien encaminado. De hecho, planificás algunas actividades que a mí me parecen del orden de las metodologías que nosotros trabajamos el encuentro pasado, esto de trabajar con la pelota, hacer que la palabra circule, cómo ir construyendo. Algunas recomendaciones en esa planificación. No sé si te perdimos o estás, porque como no veo... Estoy. Ahí está. Bien, joya. Algunas recomendaciones en la planificación, vamos de un poquito antes. ¿Viste cuando vos planteás el objetivo del proyecto? ¿Te molesta si comparto pantalla con el proyecto? Si No, compartí, sí, sí, no hay problema. si no lo leo, no... Bien, momento. Bien, ahí lo estoy compartiendo. Sí, Andrés, sí, está bien. Bien. Vuelvo, el proyecto es muy posible. La verdad que lo que tiene que ver con la problemática es una problemática, nosotros le vamos a decir, nosotros con Maxi a su vez somos evaluadores del proyecto. O sea, así como somos docentes en diferentes cátedras, en diferentes espacios, muchas veces nos invitan de las universidades nacionales a evaluar proyectos de extensión. Entonces, un poco lo que estamos jugando son las cuestiones que uno miraría también como evaluador de proyectos, con la intención de poder darles lineamientos, herramientas, metodologías y formas de poder plasmar en esa convocatoria que yo les decía que en algún momento van a tener que completar y presentar ese documento, ese papel que va a ir y que alguien lo va a evaluar, les vamos a dar algunas guías, no solo del documento, sino de cómo laburar después post-documento, digamos, cómo llevar adelante y materializar la práctica, la actividad, la intervención, el proyecto, dependiendo del nombre que se le dé a la convocatoria, ¿sí? Entonces, una de las cositas que yo veía es esto del objetivo general. Está bien la intención de generar, pero el diálogo que uno busca generar podría estar también dentro de los objetivos específicos y hasta en las metodologías de trabajo. O sea, vos lo que en realidad buscás es fomentar o generar un trabajo con esa comunidad para fomentar la salud o abordar la salud o abordar el proceso de salud de enfermedad en esa comunidad, sería. ¿Sí? El término, a mi criterio, Maxi puede estar, podemos hasta discutirlo con Maxi, porque cada uno tiene su mirada sobre esto, pero el objetivo general es bien general. O sea, no es necesario Sí, entiendo. que lleguen a tanta especificidad. La especificidad de lo que van a ir haciendo estaría dado en los objetivos específicos y hasta en las actividades o hasta en la planificación o hasta en la metodología. Pero un objetivo general puede ser fomentar la salud de las poblaciones rurales de tal lugar. Y eso ya es un objetivo general, ¿sí?
porque tiene que ser abarcativo, porque esto del diálogo, como el diálogo podría ser tomado como una acción, podría estar más en los específicos. Sí, puede ser incluso en lo metodológico, seguramente vos vas a plantear, por la concepción de la que vos partís, en lo que implica el proceso de salud, enfermedad, atención. Bueno, yo le pongo atención, pero podría no ser. Pero que tiene que ver sobre todo con decir, bueno, la dimensión dialógica desde la perspectiva de extensión que se va a trabajar o la concepción metodológica que tiene un componente fuertemente dialógico. Bueno, vos ahí ya lo ponés y capaz que sea, digamos, el objetivo general. Yo en eso coincido con Andrés. Quizá te convenga ir a una cuestión más de promover, digamos, o el abordaje del proceso de salud y enfermedad en contextos rurales. Y bueno, seguramente ahí quizás convenga que ya en el objetivo general puedes delimitar un poco más el espacio-tiempo, ¿no? Es decir, porque contextos rurales ya es muy general en ese caso, entonces por ahí puedes plantear en el contexto rural de tal localidad, bueno, el tiempo no es necesario porque podés ponerlo después cuando esté en el cronograma. No tiene que ver con el contenido, Yasmín, tiene que ver con la formulación nada más. Y son sí. No es que es incorrecto cómo lo planteás. O sea, nosotros te damos nuestra mirada de cómo está el documento, ¿ok? Sí, no, pero así escuchándolos a ustedes tiene más sentido poner fomentar que suena más general que ese objetivo que puse ahí, así que sí, muchas gracias. Bien, esto, aclaración, no es solo para Yasmín. Digo, ¿por qué se me fue? ¿Dejé de compartir? Sí. Acá está. Sí. Hay otro proyecto que habla de, por ejemplo, no sé si está. Momento. Ahora seguimos, Yasmín. ¿Dónde estaba? El del acceso al agua. ¿Hay alguien? La Unión por el Agua. Había estado en las otras clases, me acuerdo que algo comentó. Sí, creo que no está. Son 2 chicos que lo hicieron juntos. Bueno. Sí, de Victoria. ¿Cómo? Sí, ahí está Juan. Sí, estoy yo, pero vos sabés que yo estoy complicado, estoy laburando y tengo una tarde bastante complicada, así que no podría estar conectado, participando. Ahora me alejé de la secretaría. Juan, estoy escuchando una sola. Estoy escuchándote atento. Digo, yo contestamos para todos, y esto no es solo ni para Yasmín, ni solo para Juan, pero el del acceso al agua, el objetivo dice garantizar el acceso al agua. Eso sí que, desde mi concepción, el objetivo general, porque en realidad Juan no va a poder garantizar el acceso al agua, ni la universidad en una primera instancia y un primer proyecto, a mi criterio. En todo caso, va a generar condiciones para que se pueda generar algo del acceso al agua. Porque en un proyecto, a su vez, no sé, desconozco, y Juan me puede decir, mirá, sí, en 12 meses lo hacemos y le garantizamos el acceso al agua del barrio, y yo me callo la boca y digo, bueno, veamos cómo lo redactamos y demás. Pero en general, los proyectos, la formulación de los proyectos sociales y de los proyectos que vienen de extensión, que se entiende que es un tipo particular de proyecto social, los proyectos de extensión, digo, no garantizan, generan condiciones, buscan facilitar, profundizar. Sí, puede estar enunciado como promover experiencias participativas para pensar el derecho al agua. Yo no sería la palabra pensar, pero quizás ir a algo como más, como que tendiente hacia eso, para no ir tan taxativo, pero es cierto, si nos dicen nosotros eso lo podemos hacer, en general suele pasar que en los proyectos de extensión nosotros intervenimos en situaciones sociales donde hay muchos actores, donde son problemáticas que no se resuelven tan rápido. Es una recomendación igual, Juan, o sea, a ver, no son vinculantes, esto decía el encuentro pasado, pero cuando pensamos los proyectos de extensión,
tratamos de generar condiciones, sería, viabilizar y demás. O sea, lo mismo sería si alguien me pone terminar con la pobreza en el barrio tal. Ok, yo también quisiera lo mismo, pero con un proyecto de extensión o con una actividad de extensión, y hasta quizás no sea pertinente de nuestra parte buscar que suceda eso, porque también alguien podría decir, o de otra funcionaria podría decir, no, garantizar el acceso al agua es una responsabilidad, no sé, del gobierno provincial, del gobierno municipal, del gobierno nacional, o de la organización tal, o de la institución tal. Y nosotros como universidad sí vamos a trabajar en eso, porque claramente tenemos algunos saberes y tenemos algunas cuestiones que como universidad nos hacen que podamos ser parte de eso, sería. Pero no somos los garantes del acceso al agua, quizás. Quizás, todo a discutir y esto es, yo como comunicador, por ahí voy al término, a la definición del término y por ahí quedo medio pesado, pero digamos, tengan en cuenta eso, porque también todos estos proyectos después son evaluados. Entonces, cuando te evalúan, te dicen, mirá, Juan va a garantizarle el derecho al agua a la gente del barrio, estaría buenísimo, yo me engancho. Si vos me decís que llegás, Juan, contá con nosotros. Sería. Pero bueno. Está bien, se entiende. Sí, sobre todo, Juan, porque en general muchas veces se discute el tema de la vacancia, ¿no? Muchas veces un proyecto de extensión puede haber un área de vacancia. Cuando se trata de un proyecto desde la universidad, quizá ese área de vacancia pueda tener que ver con la producción de conocimiento, puede tener que ver con algunas cuestiones. Quizás el garante del derecho al agua por ahí sean otros actores. Entonces uno por ahí, desde un proyecto de extensión, lo que puede hacer a partir de los conocimientos que se producen en la universidad o que se pueden coproducir con otros, tender a fortalecer algo que promueva, digamos, una experiencia comunitaria en torno al derecho al agua, digamos. Pero bueno, también puede ser que la universidad sea el único actor, ocupe un lugar central y lo haga. Por eso tampoco conocemos tanto. Bien, lo tomo. Muchas gracias. Buenísimo. Cualquier cosa, igual vamos a seguir un espacio de consulta si es necesario. Lo que sea. Okay. Sí, igual como dije al principio, todos los que presentaron los 13 son correctos, tienen, o sea, vinculación con espacios no universitarios, algunos más, algunos menos. Después, a medida que avancemos, iremos charlando de eso también y cómo poder vincularse con organizaciones o con espacios para poder llegar a materializar esa idea que tienen, ese proyecto que tienen en esta instancia, en lo que estamos en una instancia de construcción de un documento, en la formulación. Que no por eso pueden no estar la organización, porque como les decíamos muchas veces, hay proyectos que formulan con la organización, pero porque deviene ya de un trabajo, de un proceso previo. ¿Se acuerdan cuando veíamos proceso versus formulación o el proceso versus la convocatoria? Cuando la UNER abre la convocatoria, eso va a ser un recorte, un pedacito de un proceso más amplio, que si Juan o que si cualquiera que está trabajando ya con alguna organización o en un espacio de investigación, como decía la compañera en ese medio rural y demás, bueno, el proyecto será parte de un proceso más amplio, digamos. Y el proyecto es el documento que va a generar ciertas condiciones de acreditación, de dinero, de recursos, etcétera, pero no es eso solo la intervención o eso solo el abordaje a la problemática, ¿no? Claro, algo en común que tienen los dos proyectos, que uno podría decir desde ya, pasaría para bien una evaluación de pertinencia. ¿Por qué? Porque propone, digamos, por un lado, porque aborda en los dos casos, tanto la cuestión de la salud rural como la cuestión del derecho al agua, son dos temáticas relevantes y con mucha significación social. Eso ya sería una condición fundamental para que sea un proyecto de extensión o para que pueda presentarse una convocatoria. Y la segunda cuestión es que propone una transformación social. Es decir, en ambos casos, después podemos decir, bueno,
quizá es una escala muy grande, podemos plantear varias cuestiones, pero ya en principio serían 2 proyectos pertinentes como para hacer proyectos de extensión universitaria. Siempre, obviamente, lo necesario también sería que haya una contraparte o algún actor social más allá de los actores universitarios, ¿no? Bien. Voy a seguir llamando por lista. Así voy a tirar algún otro. ¿Hay uno envejecer en tiempos de...? ¿Puede ser? ¿O no? A ver si tengo los nombres para saber si... no. Valentina Jazmín Martos. ¿Está? No. No, Andrés, no la veo. Bien. Bueno, vamos entonces con otro. Momento. Se me está haciendo lenta la... Cortá con la colilla. Este lo habíamos visto también. Algo habíamos visto. No sé si... Quiero aclarar que mejoraron muchísimo los nombres de los... Algunos mantuvieron y se me resisten, y está bien. Yo dije que las dos formas eran correctas de los nombres de los proyectos, los títulos y demás. Algunas fueron... Le buscaron como alguna vuelta creativa y otros le han mandado una oración de título, que está bien, como lo charlamos la vez pasada, ¿sí? No hay, no hay una forma correcta y una forma incorrecta. Ahí es pura subjetividad y recorrido del docente, nada más, que los invita a pensar otra forma de titular los proyectos. Bueno, el de Colilla está. ¿Es Duarte o Jorgelina? No, creo que no. Bien, bueno. Vamos con otro. ¿El radio en las escuelas? Sí, acá estoy. Vamos, bien. Bienvenida. ¿Querés contar un poquito para tus compañeros, compañeras? Sí, en principio la idea que yo tenía, bueno, a partir de una construcción que se viene dando de otros proyectos anteriores y otras actividades que venimos haciendo, es conformar una red de escuelas, de radios escolares, perdón. Pero bueno, como que a mí me parecía que una red de radios escolares era una cosa bastante grande como para poder pensarla en una acción de extensión de 4 meses. Entonces, lo que yo propuse en este anteproyecto es trabajar con 4 escuelas, no con todas las radios escolares de Paraná y zona. En principio sería para poder darle mayor visibilidad a las actividades que realizan en radios escolares y a las producciones que realizan ahí, en general trabajando con escuelas que tienen radios escolares y con la orientación en comunicación. Y bueno, ahí también lo que pensé de manera estratégica, por así decirlo, es pensar una articulación entre universidad y escuela, tomando un espacio universitario o un medio universitario para vincular con una escuela. Aprovechando la posibilidad de que, bueno, al menos acá en Paraná, esos espacios los tenemos a mano, los conocemos, hay buena predisposición al trabajo con la comunidad. Y bueno, también le daría continuidad a otros procesos que ya vienen como antecedentes. Bien, Metiana. La misma pregunta que le hacía la compañera.
¿tu intención es trabajar sola? ¿Estás trabajando con un equipo? Estoy trabajando con un equipo, pero que en este momento no estaban pudiendo ponerle cabeza a esto. La idea es poder hacerlo en algún momento, porque bueno, vamos de una actividad a la vez. Ahora estamos en la etapa de preproducción de un ciclo de streaming, entonces bueno, como que el equipo está abocado a eso y yo como bueno, ya pensando en proyectar otras cosas para más adelante. Y las escuelas secundarias que yo menciono ahí es como a modo de ejemplo, pero sí son escuelas que conocemos, con las que hemos trabajado y donde también los docentes de esas escuelas secundarias son graduados de la facultad, entonces eso también nos facilita mucho la articulación. Ahí va. Pues mira, justo yo te iba a decir, ¿por qué 4 y no una? Empezar, o sea, como de a poco, ¿viste? Esto de, nada, yo siempre digo, querer, de Pinky Cerebro, querer dominar el mundo de una, sería como que... De menos a más. Claro, y ir, o sea, porque a su vez también, y en base a lo que algo de metodología que laburábamos el encuentro pasado y algo que veíamos de construcción de demanda, esto de cada escuela no es igual, digamos, y cada escuela seguramente tiene sus propias problemáticas y demás, si bien la temática que vas a trabajar es una temática cross a todas, porque, bueno, que hacer con... o sea, tiene algo de esto de pensar en una red, tiene algunas cuestiones, o sea, ¿por qué no arrancar de una? Pero claro, si ya ustedes vienen teniendo un trabajo y un recorrido en esas 4 instituciones, bueno, claro, o sea, capaz que sea posible poder arrancar de 4. Yo igual siempre la recomendación es empezar de una, con una, porque vuelvo, cada escuela y se van, bueno, ya vienen trabajando, te encontrás con diferentes problemáticas, con el docente que no va o no llega, con estudiante de comunicación, ¿sos, Betiana? No. Yo soy de Ciencias de la Educación, pero en el equipo hay estudiantes de Comunicación Social y docentes de ambas carreras, de Ciencias de la Educación y de Comunicación Social. Ahí va. Porque ahí tienen, o sea, nada, para convocar tenés que generar difusión, generar, o sea, invitación, nada, ¿no? Esto es para todos, o sea, te lo digo a vos, pero es algo que se repite a su vez también en todas las presentaciones, en todas las formulaciones. Nosotros tenemos la idea de que nosotros planteamos algo y mágicamente vamos a juntar a la gente a trabajar en grupo. Y eso es, o sea, nos pasa a nosotros también, ¿no? Es pecar de pensar que nosotros llamamos y la gente viene y aparece porque el problema o lo que nosotros planteamos es súper interesante y demás. Y eso, a razón de verdad, no será un poco académico, es algo que hay que elaborarlo, o sea, hay que trabajar para poder encontrarnos con el otro y con la gente que participa de ese espacio. Poder generar, no solo reservar y tener un espacio que nos preste la escuela, o que nos preste la institución, o que nos preste el centro de salud, o que nos preste la vecinal, sino después tener que juntar a esa gente a trabajar en la vecinal. Y ese juntar a la gente a trabajar en la vecinal, que toda la previa es esto de generar el espacio, de generar la convocatoria, la invitación, es todo tiempo previo y son manos trabajando, digamos, ¿no? Para llegar a eso. Y muchas veces olvidamos ponerlo en la planificación. Entonces nos encontramos que después nos falta el tiempo, no llegamos a esto de reunirnos y demás, no llegamos a la convocatoria de la gente del grupo con el que vamos a trabajar. O sea, porque a su vez la gente... bueno, en escuelas no, pero digo, en escuelas no, porque vos vas a trabajar con los docentes que están en el marco de su trabajo y los estudiantes que están yendo a la escuela de manera obligatoria, sería. Pero en cualquier otra organización, la gente que participa de esa organización o tiene 1.500 laburos, o tiene 1.500 problemas, o tiene 1.500 problemas para llegar al espacio donde vos pensás el trabajo, temas variadísimos. Entonces, es algo a no descuidar, y vuelvo a esto,
esto no es para Betiana solamente, digo, es para que todos pensemos cómo va a ser ese laburo que nosotros anunciamos en la planificación de, sí, nos vamos a encontrar con la organización y vamos a hacer reuniones, rondas, y vamos a dar espacios de formación en cuidado de la salud, o en cuidado bucal, o de lectura y demás. Reflexionemos cómo vamos a hacer para que la gente, o sea, o por lo menos esos primeros encuentros, que eso también es algo que aprovecho, en las planificaciones no aparecen mucho esto que sí hablábamos con los grupos que estuvimos, con los proyectos que estuvimos viendo hasta recién, todos hablamos de, bueno, construir algo con el otro para después trabajar. Construir, bueno, cuál va a ser, qué día nos vamos a juntar, qué vamos a hacer para tratar de generar esa red de radios, qué vamos a hacer para tratar de generar esos encuentros para trabajar en promoción de la salud y demás. Pero todo eso requiere una planificación previa, y esa planificación previa, esas reuniones de planificación previa, nadie las pone en la planificación. En la planificación que presentaron, que nos armaron esto, y hay que ponerlo, porque es un tiempo destinado a eso también. No es mágicamente que nos vamos a encontrar con la organización y nos vamos a poner a trabajar. Antes de llegar a encontrarnos con la organización, a trabajar o a encontrarnos con los actores que nos propone la organización, tenemos una previa de reuniones con en el caso de Betiana, reuniones con la dirección de la escuela, reunión con los docentes de la escuela para ver, bueno, por dónde encaramos este trabajo, qué es lo prioritario de este trabajo que tenemos que encarar. Digo, la tomo Betiana como ejemplo, pero para cualquiera de todos los 13 trabajos, hay que poner en la planificación también esa instancia de reunión previa. Como, lo iba a trabajar con otro proyecto, pero lo continúo acá, como los espacios de retrabajo. En general todos ponen, bueno, en la planificación encuentro 1, encuentro 2, encuentro 3, cerramos, terminamos la intervención. ¿Cuándo chequeamos o validamos o evaluamos que lo que estamos haciendo va a lograr cumplir los objetivos que nos propusimos? ¿Al final? Si lo hacemos al final, estamos al horno, porque ya no tenemos posibilidad de modificar, de transformar esa planificación. Recuerden que esto es una planificación, es una foto de algo que yo estimo que voy a hacer cuando me aprueben el proyecto, cuando me den los recursos y demás. Pero no es que pasa ese proceso y voy, hago los 4 encuentros y listo, y ya cumplí el objetivo. Posiblemente el objetivo se me haga más largo, posiblemente tenga que ir abordando otras cosas dentro de lo que había pensado yo abordar, pero porque me encuentro con realidades, no sé. Perdón, Betiana, te tomo como ejemplo porque es justo el que estamos, pero Betiana planifica un encuentro para trabajar algo de esa red de radio o trabajar algo en la radio, y la escuela hace 2 semanas que viene con amenaza, que pasó acá en Rosario, con amenaza y con bala y con pibes que llevan armas a la escuela, no sé, pongámosle, estoy inventando. Seguramente que Betiana no va a poder laburar lo que pensaba laburar, seguramente haya otras cuestiones a laburar con esos pibes, capaz que desde la radio, capaz que, pero que para laburar eso también tenga que recurrir a otras disciplinas y trabajarlo con las docentes que laburan la integración o profesionales del área de salud mental y demás. No sé, estoy diciendo cualquiera, pero para mostrar esto de que en la planificación tenemos que incluir espacios de reflexión previos, durante y al final de la intervención, que nos permitan ir ajustando eso que planificamos, eso que nos propusimos hacer para lograr los objetivos. Eso es un poco cuando con Maxi hablábamos de cómo es el diálogo, cómo es escuchar al otro, cómo trabajar con el otro, esos abordajes. Porque si no, va a ser un monólogo, digamos, va a ser que yo doy lo que pensaba dar y no sé qué pasa con el otro, si sirvió, si no sirvió, si hubo transformación, si no hubo. Eso es lo más interesante.
de estas experiencias, ese diálogo, ese encuentro, eso que pasa cuando yo me encuentro con el otro para tratar de abordar algo y empieza a surgir la realidad, dice Maxi, la realidad indisciplinada y demás, que me llueven 15 problemas diferentes, algunos que puedo trabajar y otros que no, pero tienen que poner, deben poner, y no ponerlo como un enunciado, sino lo ponen como un enunciado para después tenerlo sistematizado y poder trabajarlo en la materialidad cuando llevan adelante el proyecto, las actividades, tener eso que me guía, qué es lo que tengo que hacer, tienen que poner esos espacios de reflexión, algunos dicen de retrabajo, otros de evaluación. La evaluación no es al final solamente o al final y al principio solamente. La evaluación en el sentido de poder ir chequeando qué es lo que pasa con la organización, con lo que yo esperaba que sucediera, qué me devuelve el otro de lo que yo empecé a trabajar y demás, para ir ajustando. Bien. Betiana, ¿algo más me dijiste que la idea es trabajarlo con el equipo, tenés las instituciones, la planificación que vi que estaba buena? Sí, ustedes ya se conocen, obviamente, tanto quienes vienen de los espacios de comunicación social como de ciencias de la educación. Y bueno, ahí me parece que una fortaleza del proyecto tiene que ver con los interlocutores, ¿no? Porque digo, bueno, son personas graduadas de la propia universidad que están en esas instituciones educativas. Yo coincido con Andrés en que quizás no hay ninguna normativa que diga que no se pueda, pero bueno, tratar de recortar un poquito, y más por esto mismo que vos empezaste diciendo, que están en un momento así con poco tiempo, varias cuestiones que hacen a lo que implica, por ejemplo, la escritura del proyecto. Después la materialización va a llevar bastante. Seguramente esto lo tienen en cuenta ustedes porque probablemente ya se conozcan, tanto actores de comunicación social como de ciencia de la educación, que bueno, ahí va a haber una experiencia interdisciplinaria, en campos parecidos, porque tanto la ciencia de la educación como la comunicación social tienen muchos cruces, tienen muchas cosas en común, pero bueno, siempre hay una advertencia que cuando se va a trabajar en términos interdisciplinarios, para que eso no sea, digamos, solamente lo multidisciplinario, es decir, la suma de disciplinas, puedan definir ciertos acuerdos básicos sobre, por ejemplo, paradigmas como una matriz de intervención, en el sentido de decir, bueno, qué mirada tienen ambos campos sobre lo que es la comunicación, qué mirada tienen sobre cómo se piensa el proceso educativo, porque si no, después, si esos acuerdos mínimos sobre una matriz de intervención no son expresados, puede pasar que quien concibe la cuestión de la ciencia y la educación trabaje desde un paradigma diferente, no sé, qué noción de sujeto se tiene, determinadas cuestiones metodológicas. Bueno, yo calculo que todas esas cosas ustedes las van teniendo más o menos claro porque ya se conocen. Eso suele pasar muchas veces cuando hay un grupo que no se conoce y uno sale medio a las corridas a buscar disciplinas. Muchas veces en las evaluaciones el evaluador le dice, bueno, sería bueno que esto sea interdisciplinario, ¿por qué no sumamos a psicología? Y a veces uno junta, y bueno, eso es muy importante para que después no haya desacuerdos que se empiece, o inconsistencias que se den en plena ejecución del proyecto, ¿no? Y después yo tengo entendido que es con estudiantes del secundario, ¿no? ¿O son estudiantes de escuela primaria? No, de secundaria, del ciclo orientado. Secundario, bueno, ahí es muy importante, porque muchas veces uno habla con las autoridades de la escuela o con los docentes, sabemos que la adolescencia, digamos, es un periodo, digamos, una edad, etcétera, etcétera, con una serie de cuestiones que hacen que por ahí, si ustedes pueden ver espacios asociativos de los estudiantes como interlocutores, bueno, en muchos casos hay centros de estudiantes, pero en muchas escuelas no las hay, pero poder visibilizar cuáles son redes, espacios asociativos que sean más representativos del mundo adolescente, ¿no? Porque a veces también lo que puede pasar con estos proyectos es que el acuerdo se lleva adelante con los docentes y por ahí después encuentra resistencias de los estudiantes. Si ustedes pueden mapear, no siempre pasa, ¿no? Hay un montón de proyectos que esos espacios asociativos no existen o esas redes informales son difíciles de visibilizar.
pero si ustedes pueden identificar, porque de algún modo el centro del proyecto va a tener que ver con esos jóvenes, con esos adolescentes que van a participar en una experiencia de comunicación. Si ustedes pueden, de algún modo, cartografiar, mapear qué espacios de representación de estos interlocutores encuentran, buenísimo. Y si no, es importante que puedan generar dinámicas participativas para que esa voz, digamos, del adolescente pueda aparecer, ¿no? Que no sea algo como armado muy por el mundo adulto y que ellos lo vivan como algo, bueno, una actividad más de la escuela, ¿no? Porque muchas de esas cuestiones, bueno, nada que ustedes no sepan seguramente. Sí, sí, la idea era darle protagonismo precisamente a la voz de los estudiantes de la secundaria. Y ahí nosotros actuar más como mediadores, pero nada, nos interesa que puedan ahí tomar la palabra, contar lo que hacen, un poco poder socializar y dar a conocer eso que queda a veces como dentro del mundo de la escuela y que hacia afuera por ahí no se llega a dar a conocer. Bien, está buenísimo entonces. Seguro que, bueno, también es un proyecto pertinente, realmente aborda una temática interesante. Así que bueno, a seguir dándole para adelante, que seguro que va a andar muy lindo. Muchas gracias. Nada. Bueno, a ver, ¿les parece que seguimos con otro? Sigo por lista. A ver, María de Los Ángeles. Producción, educación y territorio. ¿Está? Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andás? ¿Te animás, Bien. María de Los Ángeles, a contar un poquito del proyecto, como vienen haciendo tus compañeras? Sí. Bueno, yo lo pensé desde, soy docente de una escuela agrotécnica, Manuel Antequera, acá de Colonia San Carlos, pertenece al departamento de La Paz. Y como yo planteaba, o sea, la problemática que yo veía, que no sé si es una problemática, pero yo lo veo en realidad como una problemática, es que nuestros estudiantes, o sea, ellos se están formando su título es técnicos agropecuarios, pero ellos ven como posible salida laboral insertarse, que no está mal, insertarse en alguna empresa o pensarse trabajando para otros y no quizás la posibilidad de hacerlos en sus propios emprendimientos familiares, ¿no? Que la mayoría son todos hijos de productores locales ahí de la zona. Digo, la incapacidad quizás de ellos poder verse como, ay, no me sale la palabra, como ese microemprendimiento que sea una empresa, digamos. Eso fue más o menos, no sé si lo pude plasmar, pero esa es mi idea, digamos. Bien. Sí, por ahí, sí, decime. No, ¿qué era lo que te quería consultar? Bueno, ¿qué era lo que veías en ese diagnóstico que los pibes se van de la zona, migran? Sí, más que nada ellos pensarse trabajando para otros y como dejar su emprendimiento familiar, no pensarlo como una salida a futuro, digamos. O piensan en continuar los estudios superiores, ya sea una ingeniería, ingeniero agrónomo, o irse a otras empresas, pero no verse como empresas a sus propios emprendimientos familiares. Sí, a mí, o sea, por ahí, o sea, son como, veo como muchas particularidades y, o sea, y esta lectura tuya, ¿no? Vos ponés que trabajarías con el INTA, hablás de algunas organizaciones. Sí.
que está buenísimo, pero ahí como que hay que ir al encuentro de esos jóvenes y están organizados, no sé, pueden estar organizados, decía Maxi, en el centro estudiante o pueden estar organizados en una cooperativa, porque hablabas de una cooperativa también de ahí. Sí, yo tenía, o sea, cuando uno piensa en las organizaciones que pueden llegar a participar en este pseudo proyecto, pensaba en la cooperativa agropecuaria que es de acá, de la ciudad de La Paz. Hay que tener en cuenta que la escuela está aproximadamente a 70 kilómetros de la ciudad. Pensaba también en la ganadera, ya que el año pasado tuve la posibilidad de hacer un seminario de cooperativismo. Pensaba también en el INTA, que hay, o sea, acá en La Paz tenemos una oficina que se encarga de, bueno, de trabajar así con las escuelas. Claro. Ahí lo que yo veo es lo siguiente, que no quiere decir, aclaro esto, no quiere decir que esté mal, sino que por ahí son dudas que yo planteo. Sí. Uno está acostumbrado, por ahí nosotros, desde el territorio que estábamos, de la Universidad Nacional de Rosario, donde muchas veces el componente de estudiantes, la experiencia de extensión tiene que ver con esos estudiantes que se vinculan, por ejemplo, con jóvenes de sectores populares o con determinados colectivos ante una determinada problemática. Que el proyecto lo que tiene, que no le quita interés, al contrario, puede ser relevante, es que el centro de algún modo son esos estudiantes que ya se están formando, es decir, en el sentido de que forman parte, digamos, de esas familias que pueden estar en situaciones quizá o de vulnerabilidad o donde es necesario incentivar esto que vos planteás, digamos. Entonces, por ahí el proyecto tiene como una fuerte centralidad en lo formativo de los estudiantes. Es decir, en muchos otros casos uno dice, bueno, un estudiante de comunicación social se va a integrar en un espacio de radio barrial y el estudiante se forma en esa experiencia, pero en general el espacio de radio barrial es para otros jóvenes. Yo lo que veo en este proyecto es que un poco hace a que esos jóvenes hagan vínculo con el INTA, con determinadas cooperativas en pos de su propia formación. Lo cual no quiere decir que está mal, porque puede ser que sean jóvenes de sectores populares y ahí hay una situación que es importante y relevante. Sí es importante ahí tener presente que además de la formación de esos propios jóvenes que van a llevar adelante la propuesta o que están en estos espacios académicos, poder pensar, bueno, qué se puede hacer en ese entre con las cooperativas, qué se puede hacer o con el INTA, digamos, como para plantear algunas problemáticas que además de que tengan que ver con esos jóvenes que son los estudiantes, también puede haber algo más, ¿no? Pero lo digo porque uno está acostumbrado a esto nos pasaba una vez en Brasil cuando estábamos con Humberto Tomasino, con los estudiantes del Movimiento Sin Tierra. Ellos eran parte de una experiencia de extensión universitaria, pero a su vez no eran de otros lugares, digamos, eran de esas familias campesinas con las que iba a interactuar la Universidad de Pelotas donde ellos estudiaban. En ese momento Humberto Tomasino les planteaba, bueno, quizás que en vez de ir a su propia comunidad para que tengan alguna experiencia de otra edad, que puedan tener vínculo con otros. Por eso digo, a veces es medio difícil delimitar cuando el centro de la cuestión son esos mismos jóvenes estudiantes. Me parece, o capaz que yo entendí mal. No, entiendo lo que me decís y bueno, y sí, quizás viéndolo así, sí, ellos son serían los protagonistas de este proyecto, pero a su vez... Son los propios destinatarios, digamos, los mismos estudiantes. Los destinatarios, exactamente, pero a su vez también yo lo veía como agentes multiplicadores o replicadores en su comunidad, digamos, ¿no? Porque estos gurises salen de acá de la escuela pensando en ir, o sea, conocer el contexto de la escuela también sería interesante. Porque ellos se van y es un lugar que está quedando prácticamente sin juventud, digamos, porque no ven en ese contexto en el que ellos viven, en el que está la escuela, no ven como un futuro posible. No sé si me explico. Sí, lo entiendo, no lo entiendo, digamos, hay una continuidad entre quienes, que eso a veces no pasa, por ejemplo, en muchas de las experiencias
experiencia de extensión que nosotros tenemos en la Universidad Nacional de Rosario, esto que haya una continuidad entre el componente de algún modo social del estudiante, que es el que lleva adelante un proyecto de extensión, en relación a las problemáticas que van a abordar. Está clarísimo. Bien. Sí, ahí pensaba, y retomándolo a Maxi, esto de capaz que poder conversar con la cooperativa. La cooperativa pues, me parece como un espacio territorial, el INTA puede ser también, pero la cooperativa es de la zona, no sé cuál, no me acuerdo cuál era. Yo hablaba de la Cooperativa Agropecuaria La Paz Limitada y hablaba de la ganadera. La ganadera no está acá no es de La Paz, digamos, pero tiene como subsedes. Sí. Por eso lo pensé desde ahí, quizás, porque tienen mucha presencia en el lugar. Sí, yo ahí vuelvo a esto, me parece súper interesante y pertinente en el sentido de esto de la emigración y lo que está pasando en toda esa zona y en muchas zonas rurales de la Argentina. Creo que es lo que estaría es como en una etapa exploratoria, en una etapa de diagnóstico donde por ahí juntarte con la cooperativa o juntarte con espacios, grupalidades que de la zona y que tengan algún tipo de vínculo con los productores o con esa familia y demás, y para poder ir construyendo algo que tenga que ver con eso, con, por ejemplo, la emigración de todos los, de los jóvenes de ese territorio, digamos. Y parecería contradictorio, porque es ampliar el campo, no solo a estos jóvenes que vos decías, pero después volver a recortar, porque no deben ser los únicos jóvenes que tienen que abandonar La Paz o que tienen que dejar la zona de influencia y demás. Y poder pensar algo del estilo, esto que vos estás planteando, que me parece súper pertinente, digamos, esto que viene pasando hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Empiezan a quedar los lugares vacíos, empiezan a vender las tierras y son pocos dueños de grandes extensiones de tierra. Exactamente, claro. Los pequeños productores desaparecen y aparecen los terratenientes, digamos, y que nuestros gurises terminan siendo peones, básicamente, y que uno los prepara y pretende que ellos tengan como otras posibilidades. Y Entre Ríos todavía tiene muchos de estos pequeños productores, por lo que tengo entendido, digamos, con lo cual, bueno, pensar un trabajo de eso para mí sería algo súper pertinente. Hay que encontrarle la vuelta del cómo. Sí, o sea, yo creo que estaba como muy verde, pero no quería dejar de plasmar esta idea porque, bueno, nada, hace varios años que lo vengo pensando desde que estoy en la escuela, entonces como que me movió desde ahí. Sí, y quizás también desde la misma escuela se pueda pensar un trabajo, no solo vos como docente, sino la misma escuela, si es una escuela agrotécnica, poder trabajar en vinculación, capaz que con la cooperativa o con alguna otra organización, digo. Sí. Pensar un laburo que tenga que ver con explorar, no con resolver, porque ahí vamos a lo mismo que trabajamos con todos que habíamos dicho, ¿no? Claro. O sea, no buscar en esta instancia resolver de por qué se van los pibes, porque sería un golazo, no, claro. pero empezar ese proceso, quizá más lentamente, digamos, yendo al encuentro de esos pibes o de esas organizaciones que también deben estar preocupadas por esto o no, porque también habría que ver qué organizaciones están preocupadas y cuáles no, porque también eso debe generar a su vez mano de obra barata, etc. Bueno, un montón de problemáticas asociadas, pero empezar un camino de trabajo y qué mejor que de una escuela agrotécnica, ¿no? Por ahí una cuestión que yo agrego, porque por ahí nosotros a veces venimos también muy formateados de una idea de extensión que tiene que ver con una universidad que es un lugar mayormente habitado por sectores medios y medio altos.
muy distinta, obviamente, a lo que era la universidad de hace un siglo, obviamente, ¿no? La universidad en Argentina tiene un componente popular, pero la extensión también está muy atada a esta idea de que, en teoría, esas vulnerabilidades muchas veces están afuera. De hecho, hay una frase de Boaventura de Sousa Santos que plantea que cuando una universidad efectivamente sea popular, porque esos sectores que muchas veces están excluidos estén dentro, sean ciudadanos, quizá la función de extensión desaparezca, porque, bueno, la extensión siempre tiene que ver con que hay una afuera diferente a una adentro, ¿no? Pero sí, una cuestión es el componente, esto que vos lo tenés muy identificado, que es el componente o las vulnerabilidades que pueden tener esos propios jóvenes, que son los estudiantes de la agrotécnica. Una cosa son, digamos, las personas y otras cosas son sus saberes. Entonces, por ahí sí siempre está bueno, esto que plantea Andrés, que vos mismo lo planteás, de, bueno, decir, bueno, cómo identificar esos otros saberes que puedan dialogar con los saberes académicos, y esos pueden estar en la cooperativa, pueden estar en el INTA también, en saberes más situados. Ahí lo interesante es poder fomentar eso, digamos, que haya espacios de diálogo, independientemente, bueno, que los jóvenes obviamente ya son el centro de la cuestión, no solo porque llevan adelante la experiencia de extensión, sino porque también ellos y sus comunidades son los destinatarios, ¿no? Eso me parece que está bien identificado, y quizá lo complejo del proyecto es precisamente por su fortaleza. Esos jóvenes, digamos, a los que hay que ponerle mucho la atención, son los que forman parte ya del aula, ¿no? Buenísimo, muchas gracias. No, por favor. Bueno, seguimos. Yo vuelvo a esto, digamos, lo que vamos charlando con cada uno es para todas, todos, digamos, ¿no? Si bien propusimos tipo consulta, en realidad vamos trabajando conceptos que ya laburamos y muchos otros que no laburamos y que surgen a partir de las lecturas de estos anteproyectos, ¿no? Dicho esto, habitar y cuidar está. Clarisa y Tito Camila. Koslevich, Clarisa y Tito Camila. No. Yo puedo ver quiénes están acá, pero... Yo lo había visto hoy temprano, pero no está más. Se nos fueron. Metimos miedo, Maxi. Espantamos a la gente, chicos. Bien. El del envejecimiento, de las vejeces, no estaba, ¿no? Me parece que no. Envejecer en tiempos... Me pareció un muy buen proyecto, lo digo de paso como un detalle. Un poco amplio, eso sí, pero bueno. Bueno, vamos con alergias alimentarias, ¿puede ser? Espera que lo tengo que abrir. No sé si están. Bien. Sí, por acá. María, ¿querés contar resumidamente, porque si no se nos va a ir el tiempo, o sea, ¿de qué va el proyecto? Bueno, el proyecto va de que hay alimentos que causan alergia y alergia severa, que causan un shock que se llama anafiláctico, te falta el aire y podés morir o terminar en emergencia en una situación grave. Entonces, esos alimentos están declarados en los alimentos etiquetados, no los alimentos artesanales, no en las heladerías, no en las panaderías. O sea, hay un montón de puntos donde uno puede encontrarse con esos alimentos sin saberlo. Entonces, la idea es convocar a elaboradores artesanales. Hay una red de emprendedores, elaboradores artesanales, al centro comercial de comercio, a participar de una concientización en que estos ingredientes son vitales, declararlos aunque no esté estipulado en el Código Alimentario, para la seguridad del consumidor y también para evitar demandas al elaborador. Porque si yo compro, no sé, un huevo de Pascua y pregunto, ¿tiene maní? Y me dicen que no,
y me da un shock porque tenía maní efectivamente, es un problema también para el que lo hizo al huevo de Pascua. Entonces, bueno, yo pensé en varias, todavía le falta un montón para hacer un proyecto decente, ¿no? Pensé en varios trabajos, uno con los emprendedores y con los comerciantes, con los que le venden alimentos a los elaboradores, o las dietéticas, que las dietéticas tampoco avisan que los alimentos pueden contener, por ejemplo, maní. Y bueno, iniciaría, como son muchos los alimentos que estipula el Código Alimentario, solo con el maní como prueba piloto. Y convocaría también a un instituto que son analistas de sistemas para hacer toda la parte de tabulación de datos, estadística y flyer, y obviamente que esperaría que lo hagan gratis. Y también una aplicación para que todos los consumidores de la ciudad puedan buscar en esa aplicación establecimientos o lugares donde los alimentos realmente estén identificados. Entonces, y al principio, como tiempo de evaluación, se convocaría al Colegio Médico de Gualeguaychú y al hospital para ver si hay una estadística de gente con alergias alimentarias, y si no, hacerla, a empezar a hacerla. Y como, bueno, trabajar en talleres, ir elaborando con la gente qué es lo que va importándole a la gente. Por ejemplo, no sé, que en la distribuidora el etiquetado viene en la caja, pero no en el alimento fraccionado. Entonces quizás el que compra ese alimento le interesa que la distribuidora le ponga etiqueta a todo. Ese tipo de detalles que supongo que irían a salir del trabajo conjunto. Y después acá al finalizar, digamos, yo lo puse para un año. Al finalizar, acá en Gualeguaychú hay una banca 13, que es en el Consejo Deliberante. Entonces todos los participantes, si están de acuerdo, si hay consenso, etcétera, etcétera, se podría hacer un petitorio de que haya un registro de todos el establecimientos, restaurantes, quienes quieran participar, que tengan identificados estos alergenos en lo que venden, y por supuesto que participe bromatología, y la idea es que llegue a ordenanza. O sea, básicamente dominar el mundo, María. Es muy amplio, María. Es muy interesante. La temática claro. Es obviamente muy, muy relevante, está clarísimo, y yo hay muchas cosas que desconozco, por eso te escucho con atención. Sí me parece que es un proyecto de lo que el laburo que vos vas a tener que hacer, a mi modo de ver, y respetuosamente, obviamente, ir achicando, sí, ¿no? Achicando el universo de interlocutores, porque vos por ahí en tu relato nombraste una cantidad de actores que a veces no entran en un mapeo de actores, y por ahí quizás te convenga, bueno, por un lado, cartografiar, mapear, bueno, qué actores intrauniversitarios, bueno, con quién, esto que preguntaba Andrés antes, bueno, digamos, si son cátedras, si es un voluntariado, si eso por un lado. Y por otro lado, a mí, pero es una opinión, ¿no? Yo intentaría recortar un poco el universo organizacional, que es muy heterogéneo. Lo que pasa es que salvo el colegio médico, todos los otros actores ya están trabajando juntos en red. Ah, bueno, entonces eso es importante. Sería pedirles que trabajen sobre algo en específico todos juntos. Claro, bueno, pero ahí sí, igual eso no es, perdón, Maxi, eso no es magia, o sea, vos le podés pedir, pero eso es un laburo, es ponerse a hacer. Con lo cual, si vos me pedís unas recomendaciones, hay que empezar con una organización, o sea, lo mismo que se le recomendaba a los otros grupos. Claro, por eso yo ir avanzando, primero que 12 meses las convocatorias, en general, las próximas que se avecinan, que tienen que ver con acciones de extensión, 12 meses no duran. Entonces ya está fuera de convocatoria, digamos, está fuera de los tiempos y de las especificaciones de la convocatoria. Entonces, si vos tenés una convocatoria que dura 6 meses, en 6 meses no vas a poder, por más que ya laburen en red y todo, no vas a convencer, ni vas a poder. Entonces, ni vas a poder convencerlos a todos. Ojalá, qué sé yo, podría hacerlo también. En 6 meses convocaría a la Corporación de Desarrollo, que es la que tiene la
las ciclos de capacitación a Bueno, emprendedores. o sea, Ya tienen esa ir red. poniéndose objetivos, o sea, Cortitos. cortos en proyectos. A veces algunas convocatorias piden la sustentabilidad o la viabilidad del proyecto, que tiene que ver con eso, con que si uno se pone objetivos gigantes o no recortados o dominar el mundo, en 12 meses tampoco se hace. Sí. Esos son procesos que se van dando a lo largo del tiempo. Es más un programa. Exacto. Es más un programa, sí. Yo después me di cuenta que era más un programa que un proyecto. Era como muchos proyectitos en... Claro, claro, ni siquiera, o un plan, digamos, que tiene varios programas, que tiene varios proyectos. O sea, es casi una política pública que sería un plan. O sea, que está buenísimo. O sea, como te decía Max, está perfecto, y aparte estamos hablando de temas de salud y un montón de cosas. Pero lo que nosotros tenemos que poder es ir recortando e ir avanzando, que está perfecto, o sea, lo que vos nos comentabas y proponías, pero ir avanzando más lentamente. Ojalá podría ser en 6 meses o en un año. Entonces, para lograr eso es, bueno, comenzar con una organización, comenzar con un trabajo con esa organización. También no te olvides que somos universitarios. Bueno, ¿con quién? Y la función extensión tiene que ver con la formación de los universitarios, de los estudiantes, de los docentes, los no docentes. Sí, está la lista de cátedras y de las distintas carreras que involucraría para la parte de capacitación, para los talleres, para todo eso. Me encanta. O sea, después sabes lo que es, ¿no? Coordinar con todas las cátedras de diferentes carreras y demás. Lo mismo que te planteo para afuera, lo tenés que ver para adentro. La universidad, además, con suerte va uno de 10 que uno esperaba uno. Sí. La universidad es un mundo, o sea, es otro territorio. Maxi da mucho de eso, de lo que son los territorios universitarios. Lo que pasa afuera pasa dentro de la universidad. Esto que vos mirabas de todas las organizaciones, dentro de la universidad cada cátedra es un mundo, tiene muchas comisiones, muchos docentes. Entonces, si vos pensás en diferentes cátedras, yo agarraría una cátedra, una comisión, un docente, y empezaría de a poco también, adentro de la universidad. Y después lo que es terrible es hacer un presupuesto. Yo no sirvo para... O sea, porque... Una, en el contexto que no sabes bien de acá a 4 meses cuánto van a valer las cosas. Y otra que si la gente que participa, por ejemplo, hace todo digitalizado, ya ahí ahorras costo de papel, de impresión, de un montón de cosas. Pero es muy difícil eso. Yo la verdad que no tengo idea cómo hacerlo. Sí, de todas maneras, una cosa tiene que ver con lo otro. Bueno, obviamente vos tenés que... Digamos, si vos este proyecto, como vos lo estás pensando, tendría que tener un presupuesto, tendría que venir el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, porque es muy grande el proyecto. Entonces, por ahí quizá lo bueno del presupuesto es que a uno también le permite, de algún modo, concretizar y generar un continente en algún sentido. Las convocatorias, por lo general, ese límite te lo pone el otro, digamos, porque en general las convocatorias, tanto a proyectos de extensión como de actividades, ya de por sí te ponen un máximo de presupuesto, que eso ya es un límite a las pretensiones de uno, ¿no? Los límites que pone una convocatoria tienen que ver con límites temporales, cuánto tiempo digamos, de ejecución del proyecto, y también límites presupuestarios. Entonces, en ese sentido, eso te puede servir como un marco cuando esté la convocatoria, digamos, que ya se anunció. Eso te va a permitir ordenar, pero nosotros te vamos a seguir recomendando lo mismo, esto que te dice Andrés, andar recortando, mapear los 2 territorios y tratar de ir a un trabajo de recorte de eso que vos estás trabajando. Obviamente la temática es significativa, también es una temática que puede tener algo de innovador en el o que es un campo en el que en general la extensión universitaria no se ha metido mucho, y eso puede ser interesante, pero bueno, el gran trabajo que vas a tener que hacer, María, es más el encuadre y el recorte, y en ese sentido, como modo de recorte es recortar el problema supone recortar los actores,
Y recortar los actores también implica, bueno, mapear primero cuáles son los actores más relevantes, así como uno dice, ¿se acuerdan cuando trabajábamos el tema del mapeo de problemas? Uno veía dentro del campo de la problemática general que vos estás planteando, eso que tendría que ser abordado por un plan o por un programa, dentro de ese campo general hay un montón de problemas. Entonces, por ahí, la técnica de mapeo de problemas te puede servir. Un montón de problemas que vos planteas en ese proyecto o en este borrador de proyecto, tratar de algún modo fijarte cuál tiene una relativa relevancia y cuál tiene una relativa factibilidad, cosa que empezar por ahí. Y ahí hay un recorte de problema. El recorte de problema te va a llevar a un recorte de actores. Bueno, quizá si vamos a trabajar esta parte, quizás sea esta cátedra, o quizás sean estas organizaciones, estas ONG. Creo que eso te puede orientar bastante porque, bueno, es muy interesante. Me gustaría mucho después saber cómo seguiste con esto, pero bueno, seguramente nos vamos a ir encontrando. Y una duda me quedó, cuando se hacen, uno trabaja en escuelas, por ejemplo, y se hace una actividad, un taller, una carrera, lo que sea, se contrata un seguro. Entonces me entró la duda de que si en el presupuesto había que incluir el costo de un seguro para los participantes. Andrés sabe mucho más de eso. Eso depende de los marcos institucionales. En general, de la universidad. Nosotros, por ejemplo, en Rosario, el seguro no está dentro del presupuesto que tiene que hacer el equipo del proyecto. El seguro es algo que ya es como un derecho, digamos decir, o un deber, y el seguro lo cubre la propia universidad y no forma parte, digamos, del presupuesto. Pero puede pasar que haya otras convocatorias donde, bueno, eso también tiene que estar contemplado. Eso es algo que vos tendrías que averiguar con tu secretaria de extensión, secretaria de extensión de la Facu. Muchas gracias. No, por favor. Vamos, seguimos con otro. ¿Cómo venimos? ¿Tenemos público? Sí, tenemos todavía. Bien. Sí. El del CAPS, Carlos Fuentes, ¿está? El proyecto se llama Cuidado Integral y Promoción de Hábitos Saludables para Reducir Fatiga y Desgano en Pacientes con Hipotiroidismo del CAPS, Carlos Fuentes. Centro de Atención Primaria de la Salud sería. ¿Hay alguien? ¿Está entre nosotros? Hola, sí, acá estoy. Estoy trabajando justamente, por eso demoré un poquito. Vamos, está en el CAPS, sería. Sí. Ahí va. Bien, bueno, ¿podés contar un poquito para el resto y demás de qué se trata el proyecto? Bueno, sí, para mí fue un poquito más sencillo por ahí el tema de rastrear la gente. Y me di cuenta trabajando acá justamente de que no hay mucha información respecto del hipotiroidismo, aparte de que el paciente tome levotiroxina, que es lo que comúnmente se da, digamos, el tratamiento farmacológico. Y bueno, por ahí apuntar justamente a un trabajo interdisciplinario con la Facultad de Medicina, que manda sus PFO, y con la Facultad de Kinesio de acá de Villaguay. Por ahí ahorrar también en el recurso humano, porque trabajaríamos todos estudiantes. Yo soy de acá de Villaguay y estoy en el segundo ciclo de la licenciatura, cursando en UNER de Concepción del Uruguay. No sé si se escucha bien ahí. Sí, se escucha, se escuchó. Sí, se escucha perfecto. Bien. Por ahí no pude estimar exactamente el rango etario porque tuve muy poquito tiempo. Entonces puse un más o menos estimado entre 20 y 50 años porque no sería el mismo trabajo, digamos, una actividad física, por ejemplo, en una persona de 20 que una de 60. Entonces quise limitar un poquito hasta ahí. Hoy estuve recuperando datos de eso y encontré entre unas 8 y 10 personas, que era lo que yo estimaba que podía llegar a servir para hacer un taller, porque el espacio acá es muy reducido, digamos. El CAPS es chiquito y bueno, los chicos de la Facu de Kinesio vienen cuando
hacen las prácticas 2 veces a la semana. Entonces, preferí por ahí 1 vez a la semana y lo llevé a 5 meses aproximadamente entre lo que sería la valoración inicial y la final. No sé si está bien, digamos. Nunca hice un proyecto de extensión. Está bastante, capaz que tiene que ver con lo disciplinar, pero está bastante contenido en cuanto a objetivos y demás. Capaz que revisar algunas cuestiones que ya hablábamos, esto de la planificación y poder ir evaluando el durante y no quedar solo en la actividad de los talleres, o sea, poder planificar más en detalle lo del retrabajo, el ir viendo cómo se va abordando la temática y para cumplir los objetivos. Después, por ejemplo, hay un objetivo específico que dice, creo que algo así como dar 40 talleres o dar 20 talleres. El objetivo específico es, ¿para qué darían 20 talleres? Sería en total, digamos. Ok, ¿para qué darían en total los 20 talleres o los 3 talleres? Claro, articulando sería un poco con lo que podría llegar a darse con medicina, o sea, apuntando por ahí siempre al autocuidado, que es lo que se busca, digamos, acá en comunitaria. Bien. La pregunta, Gabriela, es, ¿cuál es el objetivo de dar 20 talleres? No sé si alcanzará con 20 talleres, pero bueno, la idea siempre es esa de que... Bueno, vos me podés decir es dialogar con el grupo etario que, no sé, voy a decir una barbaridad, perdón, sufre esta enfermedad. Bien. Generar un espacio de diálogo con los que están siendo tratados con esto. Claro. Ese es el objetivo para los 20 talleres. Entonces, eso que yo dije es el objetivo específico. Los 20 talleres es la metodología de cómo vos vas a lograr. Ahí voy entendiendo. Bien, por eso te hacía la pregunta, en realidad. Los 20 talleres no son un objetivo. Los 20 talleres es la metodología con la cual vos abordás eso que querés lograr. Ya lo anoto porque si no... Bien. Tener en cuenta eso, digo, no solo para Gabriela, vuelvo con esto. O sea, todos cuando formulamos, tener en cuenta nos pasa, porque, o sea, enseguida pensamos en el cómo, enseguida pensamos lo que vamos a hacer, y lo que hay que empezar pensando es qué queremos lograr, no lo que vamos a hacer. Cuando sabemos lo que queremos lograr, pensamos en cómo lo vamos a lograr o vamos a intentar lograrlo, sería. Entonces, vuelvo. El taller es una metodología, podría ser un taller, podría ser una charla, podría ser una publicación, podría ser un programa de radio, no sé, estoy tirando así. Podría ser una propaladora por Concordia, no me acuerdo dónde dijiste, y podría ser eso. Digamos, si el objetivo es trabajar con los usuarios del servicio de salud en el abordaje de esta problemática de salud. No sé, estoy diciendo, pero tener en cuenta eso, o sea, primero, ¿qué es lo que se quiere? Está recontra correcto, armado, tienen el cronograma de actividades, lo que hay que meter es estas reuniones que ustedes le ponen reuniones de articulación, aclarar esto de, no son solo de articulación, son reuniones también de evaluación, de retrabajo sobre lo que va pasando a lo largo de cuando implementen el taller, digamos, ¿no? Sería poder como una reevaluación continua, porque se podría hacer en cada... ¿Qué pasa si vos convocás al primer taller y no va nadie? Nada, puede pasar, nos ha pasado. O al revés, ¿qué pasa si vos convocás al primer taller y te van 150 que no entran en el centro de salud? Puede pasar también.
porque pueden ir familiares. O qué pasa si te van 3 y después te plantean, che, pero yo quiero que mis hijos que me acompañan en esta problemática también se formen, sepan lo que me pasa y demás. Es otro tipo de formación, es otro tipo de abordaje, es otro tipo, nada que ver con lo que vos habías planificado. Suele pasar. Suele pasar. Bueno, eso vos lo vas a trabajar después en esas reuniones que vas a tener entre el centro de salud, la UNER, los profesionales y demás, y vas a pensar cómo abordar eso. Sí, por ahí me falta también hablar con mis jefes, con la municipalidad de Villaguay, digamos que yo ahí no puse nada, solamente sería que aporta el espacio físico, pero no consulté también por ahí si podía recibir apoyo desde ese punto. Bien, igual vamos de a poco, o sea, no abramos 500 puertas porque después es muy complejo también administrar esas 500 puertas, porque después te habla vos hablaste con el funcionario, che, y tengo esto, y tengo aquello, y, o sea, digamos, primero es fortalecer esa idea de trabajo con, que ustedes lo explican muy bien, entre la UNER, o sea, las cátedras, enfermería, médicas y demás, ir fortaleciendo de a poco, si no, de 0 a 100, nada, esto nos pasa todo. Pero bueno, uno en estos espacios donde puede reflexionar sobre eso y decir, bueno, vayamos construyendo de a poco ese abordaje. Y también te puede pasar que vos arranques con eso y de esas reuniones surja que en realidad el problema puede ser otro, puede tener que ver con la alimentación, con el acceso a los alimentos, con el acceso al cuidado, no sé, estoy diciendo. Entonces, uno tiene que ir de a poco, como lo plantean ustedes. Yo estoy tirando algunas cuestiones a agregar y modificar metodológicamente, que es esto de los objetivos y demás, pero porque el objetivo general también me pasa como que hay mucha información y a veces se parece entre un general y un específico. Ustedes lo que van a buscar es fortalecer el cuidado integral en el de atención. De atención en el CAP Carlos Fuentes. Después todo lo otro son específicos. Porque, insisto, el cuidado integral puede ser que ahí te surjan otras problemáticas. Vos arrancás por una, pero te surjan otras. O en esa una esté incluida otras. Bien. ¿Otra cosa? Así voy marcando. Yo no vi... está muy concreto, o sea, está... a ver, en un momento sí me había enojado con un término, pero después lo volví a leer y dije, no, bueno, pero no me acuerdo dónde... no me acuerdo dónde, creo que era algo que parecía como que ustedes iban a dar un servicio, y a nosotros hay palabra, nada, por nuestro recorrido, en cuanto al tipo de extensión que pensábamos, además hay palabras que a veces nos hacen ruido, por eso uno las vuelve a leer y demás, y, o sea, en realidad ustedes lo que están buscando es formación en servicio de los estudiantes, pero en esto de tener cuidado de que no es solo un servicio lo que hacemos nosotros, por ahí es más complejo cuando se trata de salud y demás, porque entendemos que hay diálogos, que no es solo el estudiante y el docente que van y le dan un servicio a alguien, sino que tienen que suceder otras cosas, porque si no eso sería más vinculación tecnológica, serían otro tipo de funciones de la universidad más que la de extensión, porque entendemos extensión en esto de que la comunidad también aprende al intercambiar conocimientos y los docentes y los estudiantes también aprenden y no es un vínculo de una sola vía, de un solo canal, donde nosotros como universitarios damos servicio y le enseñamos al otro. Nosotros también aprendemos en ese vínculo. Como dice Freire en la educación bancaria. Muy bien. Exactamente. Hice la tarea. Exactamente. Sí, a veces es una cuestión de perspectiva también. Pero lo voy a leer a ver si lo encuentro.
Pero nada, no, porque esto lo recordé y después no lo anoté porque lo releí y me pareció que estaba correcto, digamos. Porque no, a ver, tampoco es mala palabra servicio, ¿eh? Y Maxi creo que lo decía en el último encuentro. Digo, a ver, hay una pandemia y hay que salir a vacunar y se sale a vacunar. Y no por eso dejamos de ser críticos y dejamos de pensar en procesos de transformación social, digo, ¿no? Porque si no nos vamos del otro lado, o sea, y no es tampoco la intención. Bien. Bueno. Bueno, muy bien, tenemos cosas para hacer, pero bueno, está bueno que creo que es un proyecto también, bueno, muy, muy significativo. Y bueno, lo que uno intenta siempre, esto que dice Andrés, contemplar las dos cuestiones que estarían dentro de lo que es una perspectiva de extensión crítica. Por un lado, bueno, la idea de transformación social y por otro lado la idea de la formación integral en esas experiencias. A veces se puede un poquito más una y a veces se puede un poquito más otra, pero bueno, es a donde uno apunta. No quiere decir que necesariamente tenga que ser todo. A veces sale y a veces no. No, también. Eso a veces no sale y a veces también, pero bueno. Muchas gracias. No, de nada. Por favor. Bien. Nos quedan algunos. No sé si alguno tiene especial interés que trabajemos, porque nos queda poco tiempo Nos queda también. poquito tiempo. Si hay algún tema más, le damos. Si no, nosotros, yo voy a dejar mi correo electrónico acá. Y si también. no, también por la plataforma nos pueden escribir. Recordándoles que nosotros estamos frente a un Congreso Nacional de Extensión el 10, 11 y 12 de junio en Rosario. Organizado. Estamos organizándolo y que toda contestación, si nos tienen paciencia, va a ser post-congreso, sería. Está lo grabado, en general el resto de los que nos enviaron están todos más o menos en la misma línea, están correctos, son problemáticas pertinentes, además hay que ajustar temas objetivos, tema planificación, algunos han puesto presupuestos que tienen que ver con los gustos, con la necesidad, con lo que plantean es un anteproyecto. Seguramente, digo, la UNER no les va a dar 30 millones por proyecto, les aviso. Eso para que ajusten. ¿No? Ni la UNER, ni nosotros, ni ninguna universidad del sistema público nacional va a dar 30 millones por proyecto. Nada más. Dicho esto. Sí, evidentemente es una universidad que además de que históricamente ha apostado a la extensión, bueno, nosotros que estamos en muchos espacios de formación, con esto del mundo virtual, en un día estamos en Jujuy, otro día en Tucumán, ahora estamos mucho más cerca, ¿no? En Entre Ríos, bueno, Andrés es entrerriano, pero digo, no es común que un rector se presente en una experiencia de extensión. Para nosotros eso nos da cierto optimismo de que esta convocatoria de actividades va a tener un importante acompañamiento institucional. Ahí le dejamos los correos. Nuestra idea, obviamente, hoy era una clase que era como una clase de consulta, sobre todo porque vimos que sobrevolamos muchas cuestiones y queríamos tener un poquito más la experiencia concreta de lo que ustedes están pensando. Cualquier cosa, obviamente vamos a tardar, quizá no respondamos simultáneamente, digo inmediatamente, porque bueno, estamos en el congreso al cual invitamos, que es 10, 11 y 12 de junio, están cerca, con lo cual, bueno, pues sería interesante que vengan, pero bueno, vamos a ir contestando algunas de las cuestiones. También vamos a seguir, obviamente, articulando con Julieta, bueno, Sol también. A Julieta la conocemos hace mucho tiempo, que viene trabajando en extensión, así que tenemos una buena comunicación como para agilizar que estos seminarios no sean, o estos cursos, estos talleres no sean una cuestión simplemente episódica, sino que, bueno, que nosotros, además de este espacio-tiempo que nos dimos de 4 encuentros, le podamos dar alguna continuidad en el sentido de interrogantes que se abrieron, cuestiones y por otro lado también déjense acompañar por el equipo de extensión, que obviamente extensión en la UNER es una universidad que históricamente nosotros aprendimos mucho, incluso de las convocatorias de proyectos de extensión de UNER,
digamos, de una universidad que tiene un recorrido importante, así que también, bueno, déjense acompañar mucho por la gestión. Nosotros siempre decimos esto de que, bueno, siempre hablamos de 3 funciones sustantivas, digamos, la enseñanza, la investigación y la extensión. Creemos que hay una 4ª función que muchas veces la que materializa o posibilita que se materialicen estas experiencias, que es la gestión, ¿no? Con las convocatorias y también con el acompañamiento. Nosotros en nuestra propia universidad muchas veces somos los que estamos acompañando esos proyectos de extensión. Así que bueno, lo importante es que todo esto se concrete. No se vayan todavía. Pamela, levantaste la mano, puede ser. Sí, acá estoy. Yo por el tema trabajo no me pude conectar mucho, pero los seguí en los videos. Y bueno, y la presentación de la actividad 1 la hice tarde, y de la otra sí la alcancé a entregar anoche. No sé si ustedes hacen devoluciones sobre la entrega o cómo. No hicimos devolución de la primera, y de esta última no teníamos planificado hacer devolución porque lo íbamos a trabajar aquí presencialmente. Si el proyecto tuyo, Pamela, no está en los que trabajamos, te escribimos. Bueno. ¿Cuál era? Talento en el barrio. ¿Cuál? ¿Perdón? ¿Cómo? Talento en el barrio. Ah, sí. Recursos humanos. Sí. Sí. Lo tenía agendado. Tiene que ver, un poco rápido, pero digamos, el tema de objetivo y planificación son esas cuestiones que estuvimos trabajando hoy, es lo que agendé, pero después si querés te lo escribo y te lo contesto. Bueno, perfecto. Antes que se vayan, a mí siempre me gusta también poder recuperar algo de cómo vivenciaron ustedes estos 4 encuentros, con lo cual, si para cerrar les voy a pedir que cada una diga 1 o 2 palabras máximo de qué se llevan, qué les parecieron estos 4 encuentros. Ahora sí pueden putear, pueden, total, o sea, con respeto, nos pueden insultar, digamos, o decir que no les gustó, o qué cosas modificarían. Le voy a pedir que cada uno tome la palabra y diga algo, sería. De qué le parecieron, qué se llevan, qué no se llevan, qué le hubiese gustado. Nosotros lo tomamos el guante y para los próximos, capaz que no con ustedes, o capaz que sí, retomamos y vamos trabajando en las devoluciones, ¿no? Bueno, tomo yo la palabra. 2 palabras no tengo, son un par más, pero lo voy a hacer cortito. Y es que en mi primer acercamiento a la extensión, yo coordiné una acción de extensión y aprendí haciéndolo, no tenía formación en el campo. Así que este curso me orientó un montón, me sirvió mucho para darle mejor definición a los objetivos, que es algo que siempre me cuesta, y viendo también proyectos anteriores que he acompañado, también puedo ahí identificar algunas cosas que se pueden mejorar. Así que bueno, les agradezco por todos los aportes, muy valiosos, y bueno, a seguir adelante. Gracias, Betiana. Lo mío es cortito, acá pedí autorización para hablar. Muy cortito, agradecer más que nada. Estamos en un proceso de aprendizaje, así que muchas gracias. La verdad que 2 profesionales impecables. Muchas gracias por los aportes. Es familiar, Juan, también. Acá yo aprendí mucho, muchas gracias. Y bueno, si no llego a conquistar el mundo este año, será el próximo. Es un objetivo general. Gracias, María. Un gusto. ¿Alguien más? ¿Hay alguien que escribió en el chat? Bueno, agradecemos. En el chat. Sí. Ahí va. ¿Alguien más? Bueno, si no hay alguien más. Ojalá que, bueno, que los proyectos, que prosperen en esta convocatoria de actividades, acciones, porque
son todas problemáticas muy relevantes y bueno, estaría buenísimo que la UNER pueda estar en esas problemáticas. Bueno, gente, ha sido un gusto compartir estos 4 encuentros. Fueron muy entretenidos. Se prestaron a proponer, a pensar, a reflexionar, a contestarnos las dinámicas que les planteamos. Con lo cual, también tomamos mucho de lo que han planteado. A nosotros también nos sirve pensar otras problemáticas, pensar otras realidades, otras formas de abordaje y demás. Agradecerles, como así agradecerle también a Julieta y a todo el equipo de extensión por la invitación. Nada, nos vemos en los caminos de la extensión, decía un compañero. Bueno, Maxi y Andrés, muchas gracias por el recorrido, por su conocimiento y dedicación en esto. Bueno, a los chicos y a las chicas también, por participar, por sostener los encuentros. Y el martes nos estaremos comunicando con ustedes por el tema del certificado, el Ciu Guaraní y todas esas cuestiones más administrativas. Así que quédense tranquilos que nos comunicamos el martes recién. Tengan un buen fin de y muchas gracias por su compromiso con la extensión universitaria. Buen fin de. Muchas gracias, Sol. Buen fin de para todas y todos. Gracias, igualmente.